vamos a compartir la sexualidad y las relaciones sociales. Iniciamos, por supuesto, siempre con un fundamento, entendiendo, recordando qué significa el pecado. Esto es muy importante, ¿verdad? Desde el entendimiento qué significa el pecado, así vamos tejiendo lo que significa este mensaje con respecto a las relaciones. El pecado, mis hermanos, es la tendencia humana a querer vivir independientemente de la voluntad y el gobierno de Dios, básicamente. Esa sería la raíz del pecado. Cada vez que nosotros tenemos esa tendencia de vivir independientemente del gobierno de Dios sobre nuestra vida, esto es lo que la Biblia le llama pecado, con todas sus consecuencias, ¿verdad? En el Edén, recordemos que Dios le permitió a la humanidad representativa, en Adán y Eva, comer de cualquier fruto del árbol, excepto del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Esto lo tenemos nosotros en Génesis 2:17. ¿Por qué viene esta aclaración? Porque este excepto de un árbol, ¿verdad? Específicamente un árbol que está puesto allí en esta linda ilustración de Génesis, no era una trampa para que la humanidad pudiese caer en medio de todo lo que podía comer. Recordemos que Dios no tienta a nadie, según lo dice Santiago 1:13, ¿verdad? Dios no tienta a nadie, no puso un árbol del conocimiento del bien y del mal para tentar a la primera humanidad. ¿Qué sucede? Recordemos en el primer capítulo de Génesis que a la humanidad se le dio la potestad, la encomendación de gobernar, de enseñorear la creación, de sojuzgar la creación. Así que este árbol puesto en medio del bien y el mal era un recordatorio para que la humanidad entendiese y no olvidase que Dios es quien gobierna todo, quien tiene el señorío de todo. Entonces es esa representación de decir, en medio de esta libertad, que luego vamos a ver que recuperamos en Cristo, sigue estando en nosotros, sigue estando plantado en nosotros, por decirlo de alguna manera, ese árbol todavía en medio de nuestro Edén, entre comillas, del conocimiento del bien y el mal, para que recordemos que siempre quien gobierna, quien está a cargo de toda nuestra vida, es el Señor. Así entendemos el punto. Ahora, la Biblia también nos da buenas noticias, ¿verdad? Por supuesto, inicia desde ese problema humano de querer vivir independientemente de la voluntad de Dios. Usted y yo, cada vez que nos despertamos, en toda situación, estamos siempre tendientes con esa raíz. Querer concebir las cosas independientemente de la voluntad de Dios. Y es esa lucha en lo que deseamos, en lo que queremos, en lo que pensamos que nos satisface, en lo que pensamos que necesitamos y lo que la Biblia dice que nosotros necesitamos y debemos desear. Es la lucha constante en nosotros. Bien, la naturaleza humana, dañada por el pecado, es restaurada. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Empezamos desde la condición de mala noticia, por decirlo de alguna manera. Pero la Biblia nos da también cómo es el plan de Dios para recuperar esa naturaleza con propósito, naturaleza humana. Porque nos restaura a través de Dios en Hijo, cuando Dios en Hijo toma una naturaleza humana. Qué maravilla, ¿verdad? Eso es lo que entendimos la semana pasada como encarnación. Y nos dice Hechos 17:28 que en Cristo ahora nosotros vivimos, en Cristo ahora nosotros nos movemos, en Cristo ahora nosotros somos. Esto, cada día, luchamos con esto que estamos ahora consintiendo y aceptando. Porque lo aceptamos desde la intelectualidad. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Como creyentes, sí. Pero luego empieza todo el sentido de nuestra voluntad, para que se ajuste a esto que entendemos con nuestro intelecto. Muy bien, decimos, amén. Pero la lucha espiritual es otra vez cuando pasamos esto que está acá, en nuestro intelecto, y lo llevamos a nuestro corazón o nuestra voluntad. Ahí está la lucha. Y ahí está lo que se determina a partir de ese ejercicio, de esa dinámica, pasar lo que entendemos a nuestro corazón, cómo se expresa a través de nuestras relaciones. Porque la semana pasada, ¿qué estábamos hablando?
la obra de Jesucristo en nuestro corazón se evidencia a través de nuestro cuerpo, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? A través de nuestro cuerpo se evidencia. Como aquellas personas que evidenciaron con su cuerpo cuando eran sacrificados, cuando eran torturados, por estar testificando, por estar dando testimonio de Cristo quien había impactado su vida. Lo demostraban a través del sacrificio de su cuerpo. Igual pasa hoy con nosotros. Como nosotros nos conducimos, es una evidencia del impacto de ese ejercicio, de lo que pasa en nuestro intelecto y llega a nuestro corazón y a nuestra voluntad. Si la semana pasada lo relacionamos con el cuerpo, esta semana por el tema lo relacionamos con, otra vez, las relaciones sociales, ¿verdad? Nuestra interacción social. Aunque en Cristo ya tenemos vida nueva, es así, ¿verdad? En Cristo tenemos vida nueva, tenemos todos los días que aprender a andar en esa vida nueva. Porque otra vez, nuestra naturaleza pecaminosa que aún sigue influyéndonos, nos sigue llevando a pensar que nuestros deseos y nuestras satisfacciones son las que tienen que mediar con nuestras relaciones sociales. Entonces, tenemos vida nueva en Cristo, pero cada día usted y yo tenemos que ir aprendiendo a andar en esta vida nueva. Sería maravilloso que la vida fuese, digamos, potencialmente espontánea, ¿verdad? Es decir, que cuando llamamos conversión, que significa pasar de muerte a vida, de repente todas nuestras acciones, toda nuestra manera de pensar pasa de 0 a 100. Cambió totalmente. Es la esperanza a la que apuntamos, por supuesto, y es lo que conocemos como santificación, pero es un proceso. Por eso es que tenemos que aprender a andar en vida nueva. Ahora que hablábamos de Apocalipsis, por favor, en 22, 1 y 2, es la primera lectura que le llevé, es porque llegará un momento, mis hermanos, donde esta lucha que tenemos para que nosotros vivamos la palabra de Dios en nuestra vida será completa, pero todavía no. Les llevo Apocalipsis porque el contexto es el cielo y tierra nueva. Fíjense ustedes que en 22, 1 y 2, vamos a leer: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Por qué le llevo a esto? En el Edén habían 2 árboles, en un sentido, digamos, ilustrativo, ¿verdad? No vamos a pensar que eran unos árboles con raíces y hojitas, etc. Es el mensaje teológico que hay ahí. Habían 2 árboles. Uno era el de la vida y el otro era del conocimiento del bien y del mal. Ese conocimiento del bien y del mal es la advertencia divina de decir: ustedes como humanidad no están en capacidad para conocer el bien y el mal. Es decir, no están en capacidad de gobernarse ustedes mismos, aunque yo les envié a ser gobernadores de lo creado. Recuerden esto, ¿verdad? Pero en Apocalipsis, ese árbol del bien y el mal ya no está presente. Solamente el árbol de la vida. ¿Por qué razón? Porque como vimos la semana pasada, en esta nueva creación, usted y yo tendremos cuerpos espirituales. Y recordamos que eran cuerpos espirituales. Es un estado, exactamente, donde nosotros ya no tendremos esa influencia del pecado, sino que seremos guiados sin resistencia por el pecado a la voluntad del Espíritu. Por eso decimos, tenemos cuerpo espiritual, ¿verdad? Repito esto porque realmente es muy importante para una saludable teología, muy importante. Y como estamos viendo acá otra vez en Apocalipsis, ya ese árbol del conocimiento del bien y del mal no estará más. Porque no tendremos resistencia para ser gobernados por la voluntad del Espíritu. Por eso ya el pecado no estará más influyéndonos en nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza estará entonces en Cristo. También les dije que buscáramos, por favor, Juan capítulo 13. Vamos ahí, por favor. Sobre esta primera base es para decir lo siguiente. Nosotros, mis hermanos, acabamos de decir que tenemos vida nueva en Cristo y a la vez tenemos que ir aprendiendo
andar en vida nueva, aprendiendo. Personalmente, tengo mucho conflicto con los conceptos generales. Es decir, andar en vida nueva es maravilloso, es general, pero siempre tengo el conflicto de decir, pero necesito saber puntualmente qué es andar en vida nueva, ¿verdad? Porque a veces nos llenamos de muchas generalidades y al final decimos, pero ¿cómo lo aplico, verdad? ¿Qué es andar en vida nueva? Por eso es que vamos a Juan 13:34 y vamos a relacionarlo. Dice el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Aquí nos acercamos al concepto general de andar en vida nueva, porque es andar en amor. ¿Cómo andamos en amor? Miren ustedes las complicaciones que me hago yo cuando estudio la Escritura. Lleno mis estudios lleno de preguntas, pero qué riqueza es ir contestando cada pregunta. Bien, ahora, ¿cómo andamos en amor? Vamos a ir, por favor, a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24. 1 Corintios 10, a partir del versículo 23 y 24. Esto es para que nosotros podamos aclarar qué significa relacionalmente andar en amor. Recordemos que el título de esta mañana es Sexualidad y Relaciones Sociales, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí vamos a ver una respuesta. Dice el apóstol Pablo, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito o permitido, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando nosotros aprendemos a andar en vida nueva, mis hermanos, no significa aprendernos una lista, relacionalmente hablando, de lo que podemos o no podemos hacer. Es decir, recordemos que son las relaciones sociales. Como puedo vestirme de tal manera, puedo hablar de tal tema, puedo hacer tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Qué significa el cristianismo? Bien, la lista de lo que ahora sí puedo y la lista de lo que ahora no puedo. Qué complicado es esto, porque habrá un versículo que nos aclare exactamente, mis hermanos, cada inquietud con respecto a lo que podemos o no podemos hacer. Definitivamente que no. Pero este principio que estamos viendo en 1 Corintios 10 nos da un principio general, es decir, andar en amor significa vivir la libertad de Cristo. Ahora se nos permite todo, que ya voy a aclarar qué significa esto. Ahora se nos permite todo, pero tengo que adjuntarlo también con una responsabilidad, es decir, con una conveniencia relacional. Lo que yo me estoy permitiendo hacer, vivir o mostrar en la libertad en Cristo, la pregunta es, ¿edifica al prójimo? ¿Me estoy edificando a mí mismo con lo que estoy diciendo, con lo que estoy mostrando, a cómo me estoy conduciendo? ¿Estoy edificando el corazón de la otra persona? Entonces vean que no es una pregunta puntual de ver qué es lo que tengo o no tengo que hacer, sino que ya estamos hablando de la motivación intrínseca que significa esto. ¿Qué me motiva tal conducta? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy haciendo o dejando de hacer algo? Y eso, mis hermanos, es un patrón universal que se aplica para cualquier circunstancia, que es lo que nosotros vemos acá en la palabra de Dios. Básicamente es esto. El parámetro para la integridad sexual relacionado con nuestras, digamos, interacciones sociales es lo que hago me edifica y edifica al prójimo. Por ejemplo, es muy sencillo. Muestro amor relacional, ¿verdad? Vean que acabamos de leer la lectura de Jesucristo en amar al otro, ¿no? Amar al prójimo. Ahora, ¿cómo amo yo al prójimo? Aquí está el punto. Si yo amo al prójimo, o si yo me relaciono al prójimo con una motivación personal, con una motivación para satisfacer, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, las pasiones desordenadas, evidentemente no estoy edificando, no estoy teniendo un ejercicio de edificación en esa relación que estoy teniendo con el prójimo.
en el área que sea. Entonces así nos brincamos esa lista de que, ¿será que la Biblia dice que puedo hacer esto o lo otro? ¿Será que la Biblia dice que yo como esposo puedo coquetear con una persona del sexo opuesto? ¿Hay un versículo que me diga exactamente que yo no puedo hacer eso? Así como otros temas, esta pregunta es innecesaria, porque ¿conviene lo que estoy haciendo? ¿Conviene para la edificación, en este caso, de mi matrimonio? ¿Conviene para la edificación de mi familia? ¿Conviene para mi propia edificación como imagen de Jesucristo? ¿Para la edificación de la otra persona? ¿Para la familia involucrada en la otra persona? Vean ustedes que abrimos muchísimos parámetros. Al final, todo esto edifica a cómo me estoy condicionando ahora relacionalmente. La vida que estoy llevando relacional es una edificación para todas las partes. ¿Muestro con esto los propósitos de Cristo en mi vida? Entonces vean que es un parámetro muy personal, porque ustedes y yo tenemos historias personales, muy particulares. Y para todos tenemos un parámetro, que es el que estamos compartiendo acá. Si nosotros reflexionamos, hermanos, en la motivación de nuestras palabras, en la motivación de nuestra conducta, de nuestras relaciones, esa palabra es importante. En la motivación no tenemos que preocuparnos por la ley. Es decir, ¿puedo o no puedo? ¿Es permitido o no es permitido? Vean ustedes lo que dice Primera de Pedro 4:8. Lo más importante de todo, dice el apóstol Pedro, es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Otra vez las preguntas, ¿pero qué amor? Digamos, ¿qué tipo de amor? ¿Un amor emocional? Por eso es que son importantes las preguntas. Ok, a ver, lo importante es que sigan demostrando profundo amor. ¿Qué amor edifica al otro? Es el amor, otra vez, que se relaciona con la responsabilidad, con la conveniencia, con la edificación como resultado de lo que estoy haciendo o dejando de hacer por el otro. Hasta por las palabras, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos, por eso vuelvo otra vez al punto. Seamos bien, digamos, positivamente curiosos con la palabra. Cuando estemos leyendo, no quedemos en generalidades, porque cuando nosotros leemos esto, vean ustedes que tenemos que hacer muchísimas preguntas al texto. Pregunten constantemente al texto. Y así es como vamos nosotros profundizando en el texto y vamos profundizando también en nuestro conocimiento y vivencia de la palabra, a través de preguntas intencionales. Entonces, creo que ha quedado claro. Lo importante es que demostremos, si parafraseamos el versículo, lo importante, dice el apóstol, es que demostremos un profundo amor por los otros, ¿verdad? Eso es lo importante. Porque esa motivación de edificación al otro va a cubrir gran cantidad de pecados. En otras palabras, si la edificación del otro es la motivación principal, no tenemos que estarnos preguntando si esto está permitido en la Biblia o no está permitido en la Biblia. Así de claro, digamos, qué alivio es esto, ¿no? Y no estar cargando, como antes, con la escritura de la ley puesta por todo lado, ¿verdad? Y donde era una transgresión de amor al prójimo, que fue lo que Jesucristo se encontró. Maestros de la ley que transgredían el amor al prójimo básico. Y ese es el llamado que tenemos nosotros como creyentes. Entonces, recordemos que leímos en Hechos 17, 28, en Cristo vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En Cristo nosotros ya somos. Somos, ¿por qué somos? Porque ya a través de Cristo se ha derramado el amor del Espíritu Santo en nuestro corazón. Vamos por favor a Romanos capítulo 5, por favor, versículo 5. Es para que nosotros sepamos quiénes somos, digamos, en qué estado estamos en este momento. ¿Qué es lo que la Biblia revela de la obra, una de las obras de Jesucristo en nuestra vida? Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién nos dio el Espíritu Santo? Cristo, porque Cristo es el bautizador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros no nos llena, el amor se ha derramado en nuestro corazón. Es decir, usted y yo, mis hermanos, ya tenemos la capacitación en el Espíritu de amar al prójimo de manera que edifique al prójimo. No está en la fuerza humana, sino que ha sido dado por la obra de Jesucristo en nuestra vida. Ya nosotros somos ese tipo de naturaleza humana que busca relacionalmente la edificación del otro. Por eso es que, vean ustedes qué hermosa lectura en esta versión. Dice 2 Corintios 5:14, en Nueva Traducción Viviente, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos controla. Pero, para terminar esta parte, es muy importante que lo relacionamos también con lo que dice Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Está muy bien, maravilloso está este principio de 2 Corintios, pero hay una advertencia. El amor relacional puede tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal en nuestro corazón, como hablamos al principio, si yo descuido la comunión con el Señor Jesucristo. Porque estas promesas dadas en la Biblia están en función de que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús, que es la fuente de nuestra nueva vida, hasta que seamos glorificados en su segunda venida. Por eso terminemos con este principio, mis hermanos. El amor de Cristo nos controla. Ya tenemos la capacitación de relacionarnos bíblicamente con el prójimo, pero con un condicionante en este tiempo en el que estamos. Separados de Jesucristo, no podemos hacer nada. Ni siquiera relacionarnos bien. Se lo estoy diciendo a cristianos. El Señor Jesucristo le está diciendo a creyentes. Es decir, que un creyente es posible que no sepa relacionarse bien con la otra persona porque descuida Juan 15:5. ¿Cuál es la motivación que tenemos nosotros para nosotros relacionarnos socialmente? Una motivación, mis hermanos, siempre va a requerir de un impulso, siempre va a requerir buscar llenar una necesidad, alcanzar una meta. La motivación tiene ese fin, ¿verdad? Nos motivamos para alcanzar algo, para apropiarnos de algo. Ahora, tener impulsos, tener necesidades es totalmente normal y necesario, ¿verdad? Pero el punto es que vivimos en una sociedad, esto es importante, donde se interpreta la necesidad sexual, el deseo sexual, como queramos ponerlo, como la necesidad humana más significativa. Y aquí es donde empieza a gestarse un montón, digamos, de malos entendimientos de lo que es la motivación de nuestra vida. Porque esa motivación, si pensamos que el deseo sexual es nuestra relación más significativa, la necesidad más significativa, la motivación va a ser la satisfacción de esa necesidad, otra vez, que previamente se ha establecido como lo esencial en nuestra vida. Tenemos una necesidad, tenemos un impulso y tenemos el impulso de llegar a una meta con ese impulso. No buscarle otra alternativa, sino la satisfacción de ese impulso. Y vivimos en una cultura donde lo que se promueve es esto, precisamente esto. Hablaba ahora con un hermano que inclusive se llega al punto de la autopercepción sexual, al punto de decir, bueno, soy un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer o una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. ¿Por qué? Porque la identidad se confunde con el deseo sexual. La esencia del ser humano se confunde con los impulsos que se tengan en el área sexual. Esto es muy peligroso. Ahora, llegar a este punto, mis hermanos, este punto de decir el deseo sexual es la necesidad humana más significativa, ha sido un proceso. De hecho, desde el siglo XIX, para entrar un poco en la base de lo que es este mensaje, se empezó a entender por diferentes filosofías y demás
que la esencia del ser humano es buena. Es decir, el ser humano es bueno por naturaleza. Esto significa que si el ser humano es bueno por naturaleza, sus necesidades, sus deseos, sus sentimientos no solamente son buenos también, sino que son necesarios de alcanzar para su propia satisfacción. Pero la palabra de Dios es clara cuando nos dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. El punto es, ¿cómo nosotros vamos a entender crucificar nuestra naturaleza pecaminosa? Porque no es reprimir los deseos, los impulsos que tenemos, reprimirlos. No es esa la dirección, sino es enriquecernos o abrirnos a experiencias, a otro tipo de experiencia relacional, desde el fundamento de la edificación. Entonces el mensaje es no solamente resistirnos a las pasiones desordenadas, sino abrirnos a la experiencia de relaciones desde el fundamento de la edificación. Por ejemplo, amar al prójimo, respetarlo, valorarlo, son experiencias que nos enriquecen, mis hermanos. Experiencias relacionales que nos enriquecen. Ama al prójimo como a ti mismo es una consecuencia recíproca. ¿Qué sucede cuando aplicamos este principio bíblico? Primero, nos respetamos a nosotros mismos. Respetándome, respetaré al prójimo. Y respetando al prójimo, me respetaré. Estamos hablando de esto dentro del marco de lo que es la sexualidad y las relaciones humanas. Es decir, cuando yo respeto al prójimo, lo estoy amando. ¿Qué es respetar al prójimo? Como vimos en la primera parte, cuidar su corazón. Cuando cuido el corazón de la otra persona como una motivación, estoy también cuidando mi propio corazón. Por eso es que amar al prójimo es una consecuencia relacional, ¿verdad? Respetándome, respetaré al prójimo, respetando al prójimo, me respetaré. Pero, mucho más importante que este enriquecimiento relacional es, como vamos a ver ahora, hermanos, es que amando al prójimo, buscando su edificación, intencionalmente su edificación, cuidando el corazón de la otra persona por lo que yo digo, a como yo me muestro, a como yo le permito a las otras personas ese nivel de relación, hay algo más importante todavía, que es damos a conocer la persona y obra de Jesucristo en el mundo. Esto me parece que lo hemos compartido antes en alguna predicación, pero me parece que es muy importante llevarlo ahora. Miren ustedes. Amando al prójimo, damos a conocer la persona y obra de Jesucristo al mundo. Cuando nosotros vemos Juan capítulo 1, 18, es muy interesante que el apóstol Juan dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Hubo un tiempo donde, ¿cómo se mostró Dios al mundo? A través de la persona de Jesucristo. Es lo que está diciendo Juan, ¿verdad? Dios no se puede ver, es espíritu, pero se muestra y se mostró en una primera instancia a través de la persona de Jesucristo. Es lo que nos está diciendo Juan, ¿verdad? Jesucristo asciende y ya no lo vemos materialmente hablando. ¿Cómo se muestra a Dios al mundo? El mismo apóstol Juan va a escribir en su primera carta lo siguiente. Y vean que nadie ha visto jamás a Dios, me devuelvo. A Dios nadie lo ha visto nunca, es la misma relación. Al principio habla de Jesucristo. Y acá dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. El apóstol Juan está relacionando que en la manera ahora en que nosotros nos amamos relacionalmente, estamos mostrando a Dios al mundo. Así como Jesucristo en algún momento mostró al mundo. ¿Lo captaron? A Dios nadie lo ha visto nunca y habla de Cristo, que lo ha dado a conocer. Luego dice, nadie ha visto jamás a Dios y luego se refiere a una relación entre los hermanos. Entonces, vean que
en el tema de la sexualidad y relaciones humanas, nosotros mostramos a Dios al mundo en la manera en que usted y yo nos relacionamos con el prójimo. ¿Cómo le hablamos? ¿Qué le mostramos? ¿Cómo cuidamos el corazón de la otra persona? Por eso les digo que más que el enriquecimiento relacional, es que nosotros estamos llamados a, como nosotros nos relacionamos con el otro, mostrar al mundo que no dice que no ve a Dios, que no tiene por qué creer en Dios, ver cómo nos relacionamos nosotros con la persona. Relacionarse en la persona implica, mis hermanos, en un mundo tan conflictivo, hablar la verdad en amor. La sociedad hoy habla de amor. Es decir, lo que el mundo necesita es amor. Y esto es un poco peligroso, o bastante peligroso, porque ni siquiera entienden el concepto de amor. La Biblia nunca desvincula el amor con la verdad. De hecho, 1 Corintios 13 dice que el amor se goza en la verdad. Así que esa relación con el prójimo es a través de la verdad, a través de la palabra de Dios, de una manera firme. Pensemos en el impacto social cuando nosotros interactuamos, en mi caso como hombre, con una mujer, donde a través de mi trato, la mujer se siente, en mi caso, ¿verdad?, respetada, valorada, escuchada, donde siente que en esta relación hay límites claros. Esa sensación es altamente importante y es el llamado para cada uno de nosotros de cómo tenemos que relacionarnos con el prójimo. Y en ese tipo de relación estamos mostrando, como está diciendo Juan, el que Dios permanece entre nosotros, por la manera en que yo estoy amando al prójimo. Por eso es que es importante, me parece a mí, la relación entre lo que es la libertad en Cristo que tenemos, ¿verdad?, y también el fundamento del respeto. ¿Cómo yo amo? A través del respeto. ¿Cómo yo me permito amarme a mí mismo? También tengo que amarme a través del respeto. Tengo que respetar mi cuerpo. Tengo que respetar mis emociones y mis sentimientos. Y todo modelado desde la palabra de Dios. Ya dejo de pensar que es mi cuerpo, dejo de pensar que es mi vida, como lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Es la convicción de amarme y respetarme a mí mismo para que desde esta dirección yo pueda amar y respetar al prójimo. Cuando nosotros hacemos la relación de lo que son los pensamientos, ¿verdad?, el manejo de los pensamientos, las emociones, es muy importante cuando se llegó a la voluntad. Podemos nosotros tener una convicción intelectual de muchos principios bíblicos, pero atienda con atención esto, mis hermanos. Lo que falla muchas veces de llevar a la vivencia práctica la palabra de Dios es la voluntad. No es lo que conocemos, sino es la voluntad. Y la voluntad está muy relacionada, íntimamente relacionada con nuestra autoestima. Si yo tengo una muy baja autoestima, el problema es que yo cederé en mi voluntad y en mis convicciones. Amándome a mí mismo, como lo hemos aclarado, es dejándome amar por Dios, encontrando mi valoración y mi identidad en Cristo Jesús, mi esencia en Cristo Jesús. Mi esencia no son mis impulsos sexuales en este caso. Mi esencia es mi identidad en Cristo. Desde esta convicción de la autoestima, ejerzo con fuerza mi voluntad. Espero que se entienda el punto. Puedo tener convicciones, pero esas convicciones no las llevo a la práctica por falta de voluntad. ¿Por qué es esa carencia de voluntad? Por cómo yo me estoy viendo a mí mismo o a mí misma, dependiendo del caso, ¿verdad? Por eso es que es muy importante que a través de esa relación, así nosotros tendremos convicciones firmes para relacionarnos socialmente. La relación social empieza desde la relación conmigo mismo. ¿Cuántas cosas y cuántos errores se cometen desde autoconcepto equivocado de uno mismo? Pensando en cómo yo agrado al otro,
¿Qué le permito a la otra persona para yo sentirme valorado? Es porque tengo que trabajar en mi propia valoración según lo que la Escritura dice quién soy. ¿Y saben qué dice la Escritura, mis hermanos? Que usted y yo en Colosenses ya estamos completos en Cristo. Completos. No tenemos que buscar completarnos relacionalmente con otro tipo de relaciones. Ya en Cristo estamos completos. Entendiendo esto, nos da la convicción y la base para que nos relacionemos bíblicamente con el otro. Jesucristo es nuestro parámetro. Así que, en Cristo sometemos nuestros pensamientos, nuestras palabras, acciones relacionadas con el impulso sexual. ¿Y por qué en Cristo? Miren ustedes que 1 Corintios 15:27 dice, porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Todo. Incluso nuestros pensamientos, deseos, impulsos. Todo lo podemos ahora someter a los pies de Jesucristo. Porque todo ha sido sometido debajo de sus pies. Es muy importante también esta relación. En Cristo nosotros somos libres, ¿verdad? Tenemos verdadera libertad, es lo que dice la Escritura. Pero no desvinculemos la libertad con esta palabra que es dependencia. En la primera parte lo vinculamos con responsabilidad. Como lo hemos mencionado antes, ¿qué significa responsabilidad? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es responsabilidad? Es la capacidad de responder a una habilidad. Responsabilidad. Respondemos a una habilidad. Hemos sido llamados y capacitados en Cristo. Así que ya podemos responder según las capacitaciones de Jesucristo en nuestra vida. Eso es responsabilidad. Entonces, tenemos libertad en Cristo y a la vez tenemos la convicción de poder someter nuestros pensamientos, palabras y acciones responsablemente. ¿Por qué? Porque Dios ha sometido todo bajo los pies de Cristo. ¿Ven la relación? Como decimos en este último punto, terminamos con esta relación libertad-dependencia. Dice, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. En Cristo tenemos una nueva naturaleza, somos salvos, pero tenemos un cuidado que nosotros, esa libertad no significa que no tengamos que relacionarlo con una diaria y absoluta dependencia al Señor Jesucristo. Porque en ese sentido nosotros dejaremos de tener libertad. La Escritura siempre hay que leerla con mucho cuidado, de relacionar todos los conceptos. El concepto de una libertad no significa que tenemos una fuerza propia ya para poder relacionarnos bien a nivel de sexualidad. Tenemos que entender que no podemos hacerlo. Y por otro lado leemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero Jesucristo no vino a hacer la obra en nosotros, luego dio media vuelta y se fue para que nosotros ya bastara con lo que hizo. Nos abrió la puerta para que nosotros, a partir de la obra de redención, tengamos acceso constante a las riquezas de Jesucristo. Y esto es la noticia que nos está dando Pablo. Nosotros no somos libres para llevar a cabo nuestras buenas intenciones, aunque nosotros ahora somos libres en Cristo. Pero somos libres en tanto nosotros apliquemos la dependencia constante al Señor. Estamos nada más en esta última parte relacionando lo que es libertad con dependencia. Mis hermanos, nosotros vivimos en un ambiente muy bajo la influencia del secularismo. Me gusta entender el secularismo como, digamos, un espíritu, digamos, como una tendencia para integrar nuestra vida y costumbres. Es decir, la tendencia de hoy es que cada cual vaya siguiendo su propia manera de concebir su vida y su mundo. Eso es lo que se llama autenticidad. Estamos en la tendencia que una persona empieza a ser mejor persona en tanto tenga la libertad de expresar su autopercepción, en cuanto tenga la libertad de expresar lo que desee y alcanzarlo. Y de repente toda la sociedad tiene que estar, digamos, cuidándose
de la autopercepción de la otra persona. Ese es el tiempo donde estamos viviendo hoy, que es la vida y costumbres alrededor de la tendencia moderna. ¿Y por qué relaciono esto al final? Porque como estamos hablando de sexualidad y relaciones sociales, es un llamado para cada uno de nosotros que apliquemos esta relación de amor y verdad. En amor, nosotros tenemos compasión, tenemos relación con cualquier persona, pero en la verdad, nosotros por esa relación no vamos a comprometer el mensaje, la convicción, la certeza que tenemos nosotros en la palabra de Dios. ¿Qué es bueno y qué es malo? No está determinado por el ser humano. ¿Qué es bueno y qué es malo? Está determinado por la palabra de Dios. Y quiero terminar con la lectura de Hebreos 5, 14, por favor. Nosotros nos movemos en un secularismo, en unas tendencias, en unas costumbres específicas de esta época, complicadas. Hebreos 5:14 nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Relacionalmente, nosotros no tenemos la capacidad para saber qué es bueno y qué es malo. Pero el Espíritu Santo que nos fue dado nos da ese discernimiento para conocer qué es bueno y qué es malo. ¿Y a través de qué? Vean que el versículo 14 está hablando acerca del versículo 12. Vamos a leerlo, por favor. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Volvamos a traer al 14 de nuevo. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Entonces, con esto nos damos cuenta que la base relacional está definitivamente fundamentada en la palabra de Dios, que nos da ahora sí el discernimiento para saber qué conviene, qué edifica, cómo se cuida el corazón de la otra persona y en ese ejercicio cómo cuidar mi propio corazón. ¿Ven? Estamos entonces, digamos, en esta conclusión necesaria de que nosotros ni siquiera sabemos cómo orar, como dice la Escritura, ¿verdad? Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y si ni siquiera sabemos cómo orar y cómo pedir, ni siquiera sabemos cómo relacionarnos. Pero también tenemos la guía del Espíritu Santo que pone una convicción de lo que es bueno y lo que es malo, lo que edifica y lo que no edifica. Con esto, ¿cómo estoy mostrando yo al mundo la obra de Dios en mi vida?